Hola, buenos días en Facebook. Chicas, estamos al aire. Voy a Hola a todos. iniciar Hola, buenos ahora días. el webinar en Zoom. Listo. Estamos en vivo en Zoom y en Facebook. A los que ya nos ven en Facebook, buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un webinar muy concreto y muy interesante sobre las últimas reformas en materia de comercio exterior y fiscal en nuestros pues, ordenamientos nacionales. Trataremos de hacerlo lo más condensado y sencillo posible. Pues gracias por acompañarnos. Empezamos a las 10 en punto. Acabamos de ya abrir el webinar en Zoom. Si nos quieren acompañar por allá, también está súper bien porque pues ahí podemos interactuar más, leer sus preguntas, respuestas, abrir el debate, etcétera. Pero bueno, tengan todos muy bonito día. Por acá ya tenemos algunas personas conectadas en Zoom. Aldo Velázquez, Blanca Hernández, Eduardo Ramírez, Francisco Zárate, José Juan Romero, Ignacio Gaona, José Yebra, y se van conectando más. Qué gusto tenerlos aquí. Buenos días, gracias por regalarnos un ratito de su tiempo. Esperamos que este contenido sea de su interés y de su utilidad. Este, hola Francisco, saludos igual de regreso. Hola Ignacio, hola Blanca. Nada más vamos a dar un par de minutos para que las personas se terminen de conectar. Todo el mundo está a tiempo de ir por un café. Nosotras aquí tenemos el nuestro y ahorita ya les presento la temática general y les comparto la presentación. Y bueno, y les presento a nuestras ponentes. Por favor, ya sea al final de la ponencia o incluso mientras nuestras expertas nos van platicando un poquito de los temas que han preparado para nosotros. Acuérdense que nos pueden ir mandando todas sus preguntas. Algunas las vamos a colar dentro del programa que hemos diseñado, otras pues las vemos al final. Si por alguna razón, básicamente de tiempo, no alcanzáramos a verlas todas, ya saben que nos las pueden mandar por correo, bien en nuestras redes sociales, en nuestra página de contacto, o en nuestros correos personales, que con mucho gusto, pues yo creo que nunca he sabido cómo los tienen, pero yo sé que sí los tienen porque a mí me llegan preguntas a mi mail y me da mucho gusto. Mi correo personal es barbara.tello@asconsultoria.com.mx y los de las licenciadas son igual, mayra.ramírez y saraí.tapia, con el mismo dominio. De igual manera, en nuestra página, en nuestra página web, asconsultores.mx, ahí hay un formulario de contacto, también ese nos llega directo a nuestros correos y en nuestras redes sociales de las que también estamos atentos. Ya son las 10 de la mañana, entonces, además de saludarlos, quisiera dar una brevísima introducción al tema que hoy vamos a abordar, que pues me queda claro que ya lo conocen, porque por eso hicieron favor de registrarse con nosotros. Todos los que nos dedicamos al comercio exterior, que creo que es el gremio que agrupa a la mayoría de nuestros asistentes, pero bueno, todos los que somos contribuyentes y no nos escapamos, estamos sujetos a un montón de actualizaciones en materia de comercio exterior, aduanera, logística, pero también en materia fiscal. Y tal es el caso que la resolución miscelánea fiscal, que ahorita nos van a explicar qué es, en dónde está, cómo se entiende, con qué se come, y las reglas generales de comercio exterior cambian un montón de veces. Y entonces se hacen publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de las modificaciones que a partir de la fecha que ahí se prevé, pues entran en vigor y son de importancia, de relevancia obligatoria para todos los que o nos regimos con el Código Fiscal de la Federación, o sea, todos,
o nuestro quehacer tiene que ver algo con la legislación aduanera y de comercio exterior en nuestro país. Entonces, ahorita vamos a hablar concretamente de los cambios en esta materia. Voy a compartirles la pantalla porque preparamos una presentación. Espero que les sea de utilidad. Un segundo. Aquí está. Listo. Entonces, como ya lo dije, bueno, pretendemos con este webinar actualizarles sobre los últimos cambios que hubieron en nuestra resolución miscelánea fiscal y en nuestras reglas generales de comercio exterior para este año. ¿Qué pasa? Estas reglas y esta resolución, como lo veremos más adelante, siempre está cambiando. Tal es el caso que en lo que va de este año, si no me equivoco, la resolución miscelánea fiscal ha tenido dos modificaciones y las reglas generales de comercio exterior 8. Aquí les vamos a hablar de las últimas que son del 10 de septiembre del 2021. Hubieron después del 10 de septiembre una o dos, si no me equivoco, versiones anticipadas para la nueva miscelánea fiscal, pero esas todavía no se publican en el Diario Oficial de la Federación. Esa fue la razón por la que quisimos esperar un poquito a sacar este webinar. Estábamos viendo si esa versión anticipada ya iba a salir publicada y entonces ya la podíamos integrar a este contenido, pero pues desde el 27, 29 de septiembre seguimos esperando y no ha salido. Ya pasaron pues más de 19 días, seguimos en las mismas, entonces creemos importante no detener más este contenido y aquí darles un resumen práctico, condensado, de qué cambió en las reglas generales de comercio y qué cambió en la miscelánea fiscal. Antes de eso, pues les presento a nuestras ponentes. Me acompaña la licenciada Mayra Ramírez, ya la conocen, ha estado en un montón de webinars con nosotros. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, Campus CU, y es nuestra abogada senior especialista en materia fiscal. De ahí que ella les va a explicar todo lo que tenga que ver con la miscelánea fiscal. Todas sus dudas, por favor, váyanoslas mandando. Y también me acompaña la licenciada Saraí Tapia, ya también ha estado en un par de webinars con nosotros. Ella es licenciada en negocios internacionales por la Universidad Veracruzana, especialista en comercio exterior. Entonces ella nos va a hablar de todos los cambios a las reglas generales de comercio exterior. Mi nombre es Bárbara Tello y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Empezamos. ¿Qué les parece si para empezar Mayra, nos cuentas un poquito para ir de lo general a lo particular, qué es la resolución miscelánea fiscal y ya después entramos de lleno en qué fue lo que cambió en este año? Sí, claro, para los que no conocen mucho de temas fiscales y es como su primer aproximamiento a este tema, pues nada más para recordar que la resolución miscelánea fiscal es el documento oficial que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, en el que la autoridad fiscal nos marca a los contribuyentes las pautas para cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales. Es decir, si tengo que presentar un aviso de cambio de domicilio fiscal, pues me marca ahí la forma en que tengo que hacerlo. El código me dice pues que lo tengo que hacer dentro de los 10 días, ¿no? Siguientes. Pero esa es la generalidad. Las reglas me dan las particularidades y el procedimiento para hacerlo, así como el anexo 1A, que es uno muy importante dentro de la resolución miscelánea fiscal, porque nos da los formatos que nos solicita el SAT para realizar cada uno de los trámites fiscales que contempla la resolución miscelánea. Entonces, es un documento muy amplio y la intención de este documento es decirnos la mejor manera de cumplir con la presentación de nuestras declaraciones fiscales, el pago de productos. Precisamente en el anexo 19 nos dice cómo se va actualizando, por ejemplo, el pago de los derechos que contempla la Ley Federal de Derechos,
Y si bien la Ley Federal de Derechos a veces nos da un costo, no sé, por copias certificadas o por algún otro trámite, pues la resolución miscelánea fiscal nos viene a decir, hey, pero como cada año se actualiza, pues conforme a la resolución miscelánea anexo 19, este es el monto actualizado que se tiene que pagar. Solo por ponerles un ejemplo de cómo se utiliza o cuál es la función de la resolución miscelánea, que al fin y al cabo es pues darnos la forma práctica de realizar los trámites fiscales. ¿Podremos pasar a la siguiente slide? Está en Modelit. Ay, perdón. Perdón. Pudiéramos decir, Mayra, que, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación nos dice cuáles son nuestras obligaciones y la miscelánea fiscal nos dice cómo cumplirlas, cómo llevarlas a cabo, cómo aterrizarlas. Así es, o sea, el código nos dice la obligación, o sea, Ujú. idealmente el código fiscal o la ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA o la ley del IEPS, nos dice, bueno, tú tienes la obligación de pagar el 10%, el 16% de IVA en enajenación de bienes o prestación de servicios, por decir algo. Y la resolución miscelánea fiscal, pues nos dice, debes, y la misma ley nos dice cada cuándo debemos presentar nuestras declaraciones. Ya la resolución miscelánea fiscal nos dará la pauta para decir en qué vía, si es en el portal, dependiendo qué tipo de contribuyente soy, si es en mis cuentas, en el portal del SAT directamente, y nos da la pauta para hacer estos procedimientos. Y es que sería una locura que en materias tan dinámicas como lo son la fiscal o la del comercio exterior, cada vez que hubiera una reforma, cambiáramos la ley aduanera o el código fiscal o la ley del IVA, que sí sucede, pero bueno, sucede para las cosas más generales, ¿no? Lo específico se aterriza o en la miscelánea fiscal o en las reglas generales de comercio exterior, de las que creo que también ahorita nos van a hablar. Así es, la parte sustantiva viene en las leyes. Y ya la parte práctica o adjetiva, procedimiento, pues viene en la resolución miscelánea. El qué y el cómo. Ok. Así es. Y supongo que algo similar pasa con las reglas generales de comercio exterior. Correcto, Lee. Las reglas generales de comercio exterior las podríamos entender, aunque bueno, entiendo, ¿no? Que muchos ya las manejan, como los lineamientos emitidos por la autoridad aduanera de nuestro país con el objetivo de establecer la correcta declaración en todas las operaciones que manejamos de comercio exterior. También son emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y las reglas generales para 2020 se publicaron el 30 de junio del año pasado. En estas podemos obtener particularidades de la operación, por ejemplo, las obligaciones de los importadores, las causales de suspensión e incluso los requisitos para hacer una empresa, por ejemplo, certificada en IVA-IEPS o en OEA. Claro, cómo leer el pedimento, cuáles campos, cuáles campos me pueden multar, con cuánto me pueden multar, cuáles son los recintos fiscalizados, toda la información, que es muchísima, que se actualiza día a día, que no cabe en la ley aduanera y en su reglamento, aquí es en donde cabe. Bueno, les decía yo al principio de cuando presentaba este webinar que de ahí, o sea, del dinamismo de nuestra materia es que siempre hay modificaciones, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito de las que hemos tenido, tanto en miscelánea como en generales de comercio. Sí, justo, claro. Perdón, Sara. No, justo en materia fiscal, oficialmente apenas, llevamos 2 resoluciones de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2021. Recordemos que la resolución miscelánea fiscal como tal se publicó el 29 de diciembre del 2020 y su primera modificación fue del 3 de mayo y la segunda el 10 de septiembre. Ahora, a muchos contribuyentes, específicamente en ramo de transporte, les está saltando ahorita pues las ansias para que ya salga publicada la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2021, precisamente por la obligación que les implicaría o que les excluiría tal vez el tema de emisión de complemento carta aporte. Eso lo veremos más adelante, pero nada más para tener claro ahorita que hasta el momento tenemos 2 publicaciones oficiales de modificaciones a esa resolución miscelánea fiscal y posiblemente en puerta pues la tercera.
la tercera modificación, que si bien el SAT ya publicó de manera anticipada en su portal, al no estar todavía publicada en el medio de comunicación oficial, que es el diario oficial de la Federación, pues, por así decirlo, todavía no es ley esa versión anticipada que publicó el SAT. Es Entonces, decir, pues, todavía estamos tanteando qué va a pasar. me adelanto a una pregunta que yo creo que más gente la va a tener. O sea, ya se publicó en el portal del SAT, aún así no es oficial, Mayra. ¿Pudiera cambiar? Así es. Sí, Ok, pudiera cambiar, pudiera publicarse en los mismos términos, o sea, tal cual el Word o el PDF que publicó el SAT en su portal, publicarse en el diario oficial, pero no siempre pasa así. en Entonces, tu hasta que no esté en el experiencia, oficial. ¿suele haber mucha diferencia entre una versión anticipada y una versión oficial? No suele haber tantos cambios, pero en este caso, hablando ya tema específico de complemento carta aporte, yo creo que podría haber bastantes cambios porque desde mi punto de vista, el SAT todavía no tiene claro cómo utilizar ese complemento carta aporte, ni a quién aplicarlo y a quién no. Sí, y por lo menos a mí me llama muchísimo la atención que si ya publicaron desde finales de septiembre la versión anticipada, ¿por qué habría de pasar tanto tiempo? Ya estamos casi que, bueno, todavía no, pero vamos para finales de octubre y no la han publicado. Entonces me haría pensar que no va a ser el Word textual, ¿no? De la versión anticipada, sino que lo están complementando con algo más. Pero sí, como bien dices, pues el SAT no ha comprendido todavía bien lo que quiso legislar, ¿no? Entendemos que el acercamiento inicial es bueno, pero le faltó meterse a las entrañas, le faltó entender la La operación, operación. la función de la actividad logística para transportistas y para agentes intermediarios. Así Veamos qué es. sale. Entonces, nos quedamos por lo pronto con que tenemos 2 modificaciones a la miscelánea y 8 modificaciones a las reglas y que las versiones anticipadas que vimos todos en la página del SAT y que estamos esperando con ansias que se hagan oficiales, todavía no lo son. Hay que ir con cautela. Así es. Así es. Ok. Saraí, no sé si tú quisieras agregar algo más. Claro, bueno, para el caso de las reglas generales, como ven, pues sí han existido muchos más cambios. De hecho, en el año 2020 se hicieron los primeros 3 y en este año ya se publicaron los siguientes. A la fecha todavía no tenemos reglas generales de comercio exterior 2021. Siguen haciendo modificaciones sobre la publicación del año anterior y pues ha sido para modificar temas importantes como manifestación de valor, causales de suspensión del padrón, etcétera, que también vamos a ver más adelante las modificaciones más relevantes que pueden ser importantes para su operación. No nos salvamos de las causales de resolución perdón, de suspensión de padrón. O No, sea, puede todo permanecer igual, pero en esa regla de la suspensión de padrón siempre hay novedades, caray. En sí. fin. Bueno, ¿les Así parece es. entonces, chicas, si entramos de lleno y vámonos con las reformas y cambios relevantes a la miscelánea fiscal? Sí, por Sí, supuesto. Empezamos con los cambios que hubo en la primera resolución de modificaciones, los que les comentaba del 3 de mayo del 2021. Se enfocó en primer término a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF. Se agregó una regla que es la 22.16, en la que ahora prevé la resolución miscelánea que si tú, por ejemplo, pues tienes una tienda de abarrotes o eres tianguista o obtienes ingresos de más de 2 millones de pesos anuales y te dedicas a alguna de estas actividades, eh, y ya estás dado de alta en el padrón, ya estás como tributando en el régimen de incorporación fiscal, pero por alguna cuestión u otra has dejado de emitir CFDIs, bueno, es decir, facturas, no has presentado tus declaraciones que pide el régimen o no has dado los avisos respectivos, no sé, por ejemplo, si cambiaste de domicilio fiscal, etcétera, automáticamente el SAT va a cancelar ese registro ante el RIF, bueno, dentro del RIF más bien, y, y una vez que se vuelva a emitir facturación o que volvamos
a realizar esta actividad normalmente, podremos solicitar la generación o actualización de nuestra nueva contraseña para volver a ser sujetos o volver a utilizar este régimen de incorporación fiscal. Es muy importante, creo que de esta parte, decir que es como, por ejemplo, cuando nos suspenden el padrón, perdón que esté mezclando temas, pero se me hace lo más claro, es pues que el SAT ni me avisa, ¿no? O sea, me baja el switch y de plano ya no puedo emitir facturas. Bueno, en el caso del RIF ya no podría emitir facturas ni presentar las declaraciones a las que estaba obligado. Entonces, mucho ojo, si tú eres un RIF, pues mantente siempre activo, o bien presenta tu aviso al SAT de suspensión en este régimen. No asumas que simplemente porque ahorita no estás trabajando y no estás facturando lo puedes dejar en stand-by. Tienes que alertar de estos movimientos porque si no, te bajan el switch. Así es. Ok. Esto dentro en esta misma primera resolución de cambios, pues nos vinieron también a cambiar la regla 2.4.14, que se refiere a los sujetos que son, que pueden inscribirse en el RFC, y ahora también contempla esta regla que pueden inscribirse a este padrón de contribuyentes los pueblos y comunidades indígenas que generen ingresos por los que deba declararse algún impuesto. Por ejemplo, también pues está grabando la actividad de venta de artículos artesanales y venta de alimentos, etcétera. Es decir, ya podrán ser sujetos de pago de impuestos, siempre y cuando pues presenten su solicitud de inscripción al RFC. También otro cambio que nos parece importante mencionar es que para los proveedores autorizados para certificar facturas, pues inicialmente en la vigencia de su autorización duraba los 2 ejercicios posteriores una vez que les había notificado la autorización para ser proveedores de este tipo. Ahora, en estos nuevos cambios, en la regla 27.2.3, nos dice que solamente tendrá vigencia la autorización del proveedor hasta por el siguiente ejercicio fiscal, una vez que reciba la autorización. Entonces, está acotando para los que sean proveedores, si es que alguno está dentro de nuestro público, pues tener muy en cuenta esta vigencia. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes como certificadores de facturas, pues le dan el respaldo a sus clientes de que las facturas que emiten son vigentes y válidas ante el Servicio de Administración Tributaria y pues para todos los efectos fiscales. Ok. También esta resolución, estos cambios de la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal, pues nos trajo reglas, ¿no? Reglas nuevas. Entre ellas, pues la 3.10.29, que nos dice que ahora las donatarias autorizadas para recibir donativos, pues pueden solicitar de motu propio, o sea, ellas mismas, la cancelación de su autorización para recibir este tipo de donativos cuando así lo consideren, y pues siempre y cuando presenten el informe al Servicio de Administración Tributaria de las últimas operaciones que hayan realizado durante el último trimestre previo a la solicitud de cancelación. Oye, Mayra, y vendrá una nueva modificación, porque justo ayer en la noche creo que votaron en Cámara varios temas, pero uno de ellos era un tope, ¿no? Para los donativos de las donatarias autorizadas. Así es. Esto vendrá en una nueva... Retopado. Ajá. Eso vendrá en una nueva resolución. Así es. Sí, no creo que en la tercera, porque apenas está en discusión, pero posiblemente en caso de que haya una cuarta, o bien ya para la 2022, para la resolución miscelánea 2022. Ok. Así es, este va a ser un tema todavía del que vamos a hablar en próximos webinars, ya tal vez un poco más a profundidad, porque creo que es pues un tópico que a muchos les interesa, precisamente por el tema de la deducibilidad de los donativos que hagan este tipo
Sí, de empresas autorizadas o de sociedades civiles. sí, totalmente. También en temas de renovación de certificado de firma de las personas morales, recordemos que la autoridad fiscal nos da la facilidad de, si soy una empresa, una sociedad civil o lo que sea, poder renovar nuestra e-firma, nuestro certificado de e-firma, dentro del plazo de 6 meses antes de que este caduque. Pero si, por ejemplo, cambiaron los accionistas, cambió la administración o por cualquier otra cosa que haya ocurrido mientras estaba vigente la firma y antes de que caducara, y por cualquier cosa se me fue renovar mi certificado, pues bueno, la autoridad nos dice, bueno, puedes renovarla, puedes solicitar la renovación del certificado de firma caduco, cumpliendo con el formato de trámite 306 del Código Fiscal de la Federación, y pues este está en el anexo 1A, siempre y cuando el representante legal que haya generado el certificado de firma caduco sea el mismo. Es decir, si yo, Pedrito Pérez, tramité el certificado de firma de Patitos SADCB, se nos caducó el certificado y nos dimos cuenta un mes después o una semana después, etcétera, y sigue estando Pedrito Pérez dentro de la empresa y sigue siendo el representante legal, pues solamente cumpliendo con estos requisitos del formato de trámite podrán renovarla sin ningún inconveniente. ¿Y si ya no está Pedro Pérez? Si ya no está Pedro Pérez, tenemos que solicitar un nuevo certificado de firma. Ya no es Y hacer renovación, todo. ya es No, uno nuevo. Ok. así es. Ok. Así Oye, es. y en las personas físicas, si lo pudieras decir, tal vez ahorita no es motivo de de esta reforma a la miscelánea, pero ha habido gran revuelo con el tema de que, o sea, pues no tengo e-firma, se me venció, pero tampoco hay citas. ¿Sabes algo al respecto? Pues justamente lo que he visto en redes, en Twitter y en el portal del SAT es que ya también se están generando citas vía WhatsApp, obviamente ¿Mm? en WhatsApp oficial del Ok, Servicio de Administración Tributaria, y también ya hay un portal en específico ya para generación de citas, cancelaciones y reagendar citas, precisamente por todo, creo que en los últimos 3, 4 meses, pues una ya había, locura. ajá, y precisamente lo hace el SAT, el general, este nuevo portal, para evitar intermediarios, porque tal cual se estaban vendiendo citas, o sea, Así es, así es. vendiendo Y las citas. te tocaba irte a Mérida y a Tijuana Exacto. para registrar tu empresa o lo que fuera, ¿no? En fin. Sí, digo, el proceso sigue siendo lento, ¿verdad? Como en Ujú. todo, en Gobierno. burocracia mexicana, el gobierno, el proceso es lento, Ok, pero al menos ya hay más visibilidad de cómo ok. obtener una cita. Va, muchas gracias, Mayra. ¿No? ¿De qué? ¿Qué más nos traes? Pues también para las personas que realizan operaciones con partes relacionadas, para las empresas que tienen que presentar dentro de su declaración anual toda la información respecto a los costos que realizan de operaciones con sus partes relacionadas, ya sea en México o en el extranjero, pues nos dice la regla 13.3, que es igual una nueva regla que se adicionó a esta resolución, que, bueno, se tuvo la prórroga hasta el 30 de septiembre para presentar, es decir, la resolución miscelánea me daba la pauta para no presentar la información relativa a mis operaciones con partes relacionadas dentro de mi declaración anual, sino que lo podíamos hacer hasta a más tardar el 30 de septiembre, siempre y cuando pues la información fuera completa, correcta y que no hubiera imprecisiones respecto a las operaciones realizadas, que se hiciera a través del portal del SAT y cumpliendo con el formato de trámite del 307 del Código Fiscal de la Federación. Digo, tal vez a las personas que no realizan este tipo de operaciones, pues se les hace un poco, tal vez no es de mucha importancia que se haya prorrogado, pero para empresas grandes que realizan operaciones de este tipo,
créanme que el tener tiempo para preparar de la mejor manera la información que se debe presentar al SAT es gran avance. Claro, o sea, lo dices, por ejemplo, en el caso, nada más para poner un ejemplo así práctico, ¿no? Aquí en el Parque Industrial Querétaro hay una empresa que se dedica a hacer robots para la industria automotriz. Su filial está en Holanda y en República Checa. Y estas filiales les mandan, la de México se concibe un poco como una empresa de servicios, o sea, una empresa que pone apunta, instala, da mantenimiento a todas las máquinas, las autopartes, los robots que le envían directamente de Holanda y de República Checa. Entonces, al ser empresas relacionadas, vinculadas, pues tienen entre ellos precios de compra y venta preferenciales, digamos, ¿no? Ahora, estas empresas no escapan del ojo del SAT y él dice, bueno, pues si tú compras a estos precios preferenciales, por así decirlo, muy burdamente, pues tú también tendrás que tributar de una forma más específica. ¿Y eso es lo que se está prorrogando? Sí, se prorroga el declarar qué ingresos obtuve de esas operaciones con partes relacionadas y obviamente cómo calculé el costo, mi costo de adquisición y mi costo de intercambio de, por ejemplo, en este caso, de componentes, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que las partes relacionadas, si bien son costos preferentes, no nos podemos pasar de los límites que establece la ley de ISR, porque entonces se entiende que estamos realizando venta de mercancías por debajo del precio. Ok. Y obviamente discriminando a las demás empresas. Vale. Mayra, tenemos sobre todo contigo muchos más temas, entonces, ay, perdónenme, ya les cambié aquí. Vámonos un poquito más rápido porque van a ser las 10:30 y nos tenemos que, tenemos el tiempo encima. Bueno, otro cambio importante fue lo que ya sabemos y lo que ya pasó, de que a las personas físicas pues se les prorrogó el tiempo para poder presentar su declaración anual hasta el 31 de mayo de 2021. Todos fueron, pues todos, o sea... Beneficio que todos utilizamos. Exacto, beneficios que todos utilizamos. Y los 6 meses sin intereses también. Sí, el pago en parcialidades. Ok. Y el tema que me parece que es más importante de mencionar para ya redondear, digo, hay algunos otros cambios, pero es más que nada el tema del CFDI con complemento carta aporte que va dirigido a transportistas, a agentes o intermediarios de transporte y a dueños de mercancías que transportan mercancías propias. Deben emitir este comprobante fiscal digital por internet para amparar el legal transporte y legal tenencia de las mercancías, inclusive. Entonces, creo que este es uno de los cambios más relevantes que ya no las venían anunciando desde diciembre, pero nos dijeron, bueno, cuando el SAT publique el complemento con el que debes cumplir con esta obligación, pues tendrás un mes para emitir tu CFDI, o sea, a partir del 1 de junio, tu CFDI ya sea traslado de ingreso, sin el complemento todavía es optativo, pero ya debes emitir el CFDI de traslado o de ingreso para amparar el transporte de mercancías. Esto es uno de los cambios más relevantes y que más está en boga dentro del gremio de transporte. ¿Por qué? Pues porque indudablemente en el país diario se están moviendo mercancías, diario hay carros moviendo contenedores, trailers, plataformas, etcétera. Entonces, pues es uno de los temas en los que me gustaría ahondar un poco más. ¿Por qué? Porque en la tercera resolución de modificaciones, pues vienen cambios que, como ya platicamos, aún no son oficiales. Sí nos dice que posiblemente habrá sujetos que desde un inicio, si bien la regla actual prevé como sujetos obligados, es decir, a los agentes intermediarios, los freight forwarders. Los freight forwarders, agentes de carga, si no cuentan con medios propios para realizar el transporte de mercancías, no tendrían que emitir este CFDI con complemento carta aporte. Y además, ahora sí, o sea, lo que se deja ver, que va a venir en la tercera resolución, es que también ya deja claro la
autoridad que se va a emitir este CFDI tanto por empresas de mensajería y paquetería, como por empresas que transportan valores, para empresas que pues realizan el transporte de mercancías por medios propios, y para aquellos fletes locales, es decir, muchos dijeron, pues que la regla nos obliga a emitir este CFDI con complemento, siempre y cuando transite por vías federales. En la modificación de septiembre del 2021, del 10 de septiembre, nos dijo la autoridad, no, a ver, es siempre y cuando circules por vía aérea, marítima, terrestre o fluvial en la República Mexicana. Y ahora la tercera modificación que viene nos deja ver que dice que para fletes locales, es decir, si yo dentro de la Ciudad de México o dentro de Querétaro hago un flete dentro de la demarcación, tal vez no tenga que emitir el CFDI, pero sí debo cumplir con un cuadernillo que debo llenar para amparar el transporte de las mercancías. Entonces, pues esto lo vamos a ir viendo en la medida que salga publicada oficialmente esta tercera resolución, que es la que les platicábamos inicialmente. Y por último, y ya para terminar mi participación ahorita, es que, ojo, este CFDI con complemento carta aporte es de tal importancia que incluso para la exportación o importación de mercancías va a ser el documento con el que se acredite la legal tenencia y estancia en territorio nacional de las mercancías de comercio exterior. Entonces, pues, veremos más adelante y como mencionaba Bárbara inicialmente, un webinar más concreto al respecto, una vez que salgan publicadas. Entonces, déjame ver si entendí bien. El SAT ha ido acotando y tratando de aterrizar este tema del complemento carta aporte, ¿no? Primero nos lo dejó ir súper amplio, súper estricto, súper genérico, o sea, nos pedía pues hasta la bandera del buque que transportaba tus mercancías, el domicilio fiscal del operador del tractocamión que las movía por terrestre y la descripción de las partidas del pedimento de lo que traías en tu carga, ¿no? En el carga. Ajá, entonces, por supuesto que todo el gremio levantó la mano y concretamente Canacar y el Instituto Mexicano del Comercio Exterior y muchos organismos hicieron mesas de trabajo y donde le dijeron al SAT, o sea, no es que no te la quiera dar esta información, es que ni siquiera la tengo. Es que por la naturaleza de mis servicios no dispongo de ella, número uno. Número dos, no nos dan los tiempos. La logística es así, ¿no? Entonces, ok, el SAT ha ido acotando esas obligaciones, no de manera oficial, en una versión anticipada que todavía no se publica en el diario oficial. Mi pregunta concreta sería, Mayra, al día de hoy, 19 de octubre del 2021, transportistas y forwarders tienen la obligación de emitir un complemento carta aporte que vaya ligado, en el caso de los primeros, a su CFDI de ingreso y en caso de los segundos, o sea, los forwarders, a su CFDI traslado? Sí, hasta ahorita y conforme está la regla oficial publicada, tienen la obligación de emitir ese complemento, ese CFDI con complemento carta aporte. Desde el 30 de septiembre esa obligación es Llevamos 19 días obligados. Así es. Ok, esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos es, ¿se prevé que para el caso de forwarders nos quiten esta obligación? Siempre y cuando no hagamos el transporte de las mercancías con medios propios, que puse para ese caso ya sería un transportista puro y no un forwarder, ¿no? Exacto. Entonces, se prevé que le van a quitar esta obligación a los forwarders, no así a los transportistas. Así es. Sí, ojo, sí, la excepción que se contempla o que puede ser es para los forwarders, los transportistas, incluso desde antes de esta publicación de la resolución 2021 ya tenían la obligación de emitir un CFDI de ingreso, perdón, de traslado. Ahora le dice el SAT, no, mira, ya no me hagas un CFDI de traslado, hazme con tu factura de servicios un complemento carta aporte en el que me escribas de qué punto a qué punto va tu mercancía, qué estás transportando, si es importación, exportación, el pedimento con el que se importó o se exportó y pues mil cosas, ¿no? El domicilio del operador que está conduciendo el camión, por poner un ejemplo, para terrestre y pues muchos otros requisitos de los que ya hemos abordado en otros webinars, inclusive ya en específico del tema.
y pues es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces ya, o sea, si yo me llamo, o si tu proveedor, ojo, se llama, y sin ánimo de ventanear a nadie, son ejemplos, González Trucking, Castores, Potosinos, Tres Guerras, Hermanos Tello, si se llama cualquiera de esos tu transportista, él ya debería de estar emitiendo este CFDI con su complemento, ¿cierto? Así Ahora, es. si eres forwarder y te llames como te llames, en apego a la literalidad de la ley, también. También. Y estamos a espera de la nueva resolución, de la nueva Así es. modificación a la resolución. Así es. Ok. Bueno, muy claro. ¿Qué más traes? Ah, ¿ya terminaste, Mayra? Sí, ¿Con la miscelánea? quería cerrar con ese punto que es Perfecto. Sí, que ha causado un chorro de revuelo. Sí. Vámonos rápidamente, Saraí, con los principales cambios a las reglas generales de comercio exterior. Claro, sin problema. Como lo decía hace rato, las reglas generales han sufrido más cambios, de hecho son 8 resoluciones, pero les vamos a presentar pues, los puntos más importantes y pueden ser de relevancia en su operación. Por ejemplo, en la primera resolución para la regla 119, que es consulta de información y solicitud de copias certificadas de pedimentos, nos indica que ahora tú debes solicitar directamente con el SAT tus claves de SOIA, tanto usuario y contraseña, para que tú puedas revisar datos específicos de tu operación. Conocemos la página de consultas rápidas y ahí puedes revisar desde la clave de tu pedimento, cuándo se pagó, si está desaduanado o rectificado. Sin embargo, si ya quieres consultar, por ejemplo, en depósito fiscal, si esa mercancía tuvo algún traslado, algún traspaso, es necesario que ingreses con tus claves y pues bueno, revises esta información. También se hizo una modificación a la regla 151, aquí empezaba a modificarse la manifestación de valor. Directamente para esta resolución eliminaron el beneficio de las empresas certificadas en IVA y EF de no presentar este documento. Nada más, el OEA seguía siendo beneficiario de ello. Sí. Pues Saraí, ahora tendrías que ser IMEX más OEA para no tener esta obligación, ¿cierto? ¿Es la única excepción? Exacto. O sea, antes era para todas las OEA y era para todas las IVA y EPS. Ahora tienes que hacer además IMEX para quitarte de esta obligación. Y pues si era un súper beneficio, no sabemos por qué lo quitaron. De hecho, sí, ya más adelante vamos a ver cómo ya se reformó toda la regla y pues bueno, tiene más características. La regla 715, que son los requisitos que deben cumplir los interesados en obtener la certificación de socio comercial, se agrega aquí ya la figura del almacén de depósito fiscal. Normalmente estaba transportista, por ejemplo, y bueno, aquí anuncio, nosotros los podemos apoyar con la certificación sin ningún problema, pero pues bueno, aquí ya aparece esta figura y también nosotros podemos crearles el perfil y pues bueno, ya solicitar la certificación. Para la segunda resolución, se modifica la vigencia de autorización de registro de empresas de mensajería y paquetería. Ahora es de 2 años, antes era de un solo año fiscal. Y la segunda regla que se modificó es la 459, mercancías no susceptibles a depósito fiscal. Aquí por un detalle operativo que hubo en el gremio, solicitaron ante el SAT que se prohibiera la entrada de azúcar, que es el capítulo 17 de la TIGI. Fue un dato específico que hubo operativo en el gremio y pues bueno, la autoridad revisó, hizo caso y lo aplicó como mercancía prohibida para el ingreso. ¿Algunas otras mercancías que no pueden ingresar a depósito fiscal, Saraí? Por ejemplo, relojes, piedras preciosas, reloj de cualquier tipo, tanto de pared como de pulsera, porque había muchos agentes aduanales muy inteligentes que metieron los smartwatch como un aparato especial para detectar a lo mejor tu ritmo cardíaco. Exacto, pero no, sigue siendo un reloj. Si a mí me hacen una revisión del SAT, sigue siendo un reloj, no hay problema. Y bueno, también se modifica aquí el identificador C6 para adicionar el permiso automático de exportación y se eliminan algunos numerales como el 8º y el 7º para exentar normas oficiales mexicanas. Como ustedes saben, pues ya no se utiliza la carta de no comercialización y antes se podía exentar con EN, 8ª y bueno, la norma, ¿no? Ahora ya se tiene que generar de otra forma y la mayoría es cumplir con la norma o bueno, entrar en alguna de las excepciones que ha otorgado el SAT.
Lo hablábamos en webinars pasados, ¿no? O sea, Ujú. la norma oficial mexicana siempre ha existido y la obligación de cumplir con estos requisitos de eficiencia, de calidad, de etiquetado comercial, de lo que sea, siempre ha existido. Lo que había era una excepción generalizada que todo el mundo usábamos. Entonces, lo que Así es. vino a modificar el SAT en el 2020, si no me equivoco, fue Sí, la posibilidad de exentar, de exceptuarse de esta norma. Ahora sigue habiéndola, pero con criterios más específicos y un procedimiento pues ya arreglado por la Secretaría de Economía, ¿no? exacto. Entonces, la modificación a este identificador del que hablas es, pues no me pongas en automático y por default que te estás exceptuando de la obligación así por así, sino que documentalo y llévalo bien a cabo, ¿no? Para casos específicos. Exacto, por ejemplo, el caso de, a lo mejor no es un producto, sino es una refacción, pues bueno, Es se una puede tuerca, no es un exentar. carro. Exacto. Es un Sin hilo, no embargo, es pues una sí, camiseta. sí lleva más su estudio y debe de haber una acotación que te permita el SAT hacer esa, bueno, hacer esa Ajá. excepción. O bueno, son fundas de almohada, pero para hotel. No van a Exacto, Liverpool, van a un hotel y no van a salir del hotel y no se las voy a vender a nadie, porque yo lo que vendo son servicios de hostelería. exacto, no van para un público general. Ujú. Y bueno, en el anexo 1 se modificaron algunos campos, en especial el valor de los decrementables. Todos los campos que están en amarillo, pues bueno, son los que se agregaron al pedimento. Alto. ¿Qué es un decrementable? Los decrementables son conocidos normalmente como los no incrementables. Están sustentados en el artículo 66 de la ley aduanera y son los gastos que adquiere el importador una vez que la mercancía llega a la aduana. Es decir, son todos los gastos por los que corre el importador. Normalmente tenemos incrementables, no incrementables, pero son así conocidos, ¿no? Normalmente, no tanto como decrementables. Y pueden ser como gastos de flete, armado, seguro e instalación. No forman parte del valor aduana de la mercancía. Ok, Porque déjame ver si entendí. Incrementan al valor de las mercancías en la aduana todo lo que sucedió antes de que éstas llegaran a la aduana, ¿no? El camión que exacto, recogió Shanghai una mercancía y que de ahí la llevó al puerto y la trepó al puerto y las maniobras y el barco y el arribo a México, dependiendo del Incoterm, todo lo que sea posterior al arribo de las mercancías a la aduana incrementan a su valor y entonces debe de cuantificarse pues para efecto de calcular todo el valor de dólares, el valor en impuesto. aduana, precio pagado, comercial, etcétera, ¿no? Los Exacto. decrementables son los gastos que se hacen con posterioridad al arribo de las mercancías en la aduana y no incrementan, o sea, no El forman parte valor. de la base gravable, no forman parte de los impuestos que vas a pagar en pedimento. Entonces, mi Exacto. pregunta es, si no forman parte de los impuestos que voy a pagar en pedimento y si son posteriores al arribo de las mercancías a mi país, ¿por qué tienen que estar en el pedimento? Al final ¿Quién sabe? son un dato que se debe declarar, sobre todo para tener más transparencia con la autoridad de tu operación. Y pues bueno, también si los declaras de forma incorrecta, pueden ser un dato inexacto para tu pedimento y la autoridad te puede multar. Y hay otra razón, Saraí, porque el SAT es muy listo y entonces quiere tener condensada la información de los gastos que después haces aquí en territorio nacional. Porque eso, si bien no incrementa el valor en aduana y no forma parte de tu declaración de impuestos, que es el pedimento, sí forma parte de otra declaración de impuestos que se llama ISR y que es posterior. Entonces el SAT aquí está haciendo un cruce de información. Es por ello. Exacto. Entonces, pregunta y conclusión. Cambió el formato del pedimento y ahora abajo de los incrementables tengo un nuevo Campo. campo que son los decrementables. ¿Y es un campo multable? O sea, si no lo Sí. lleno o si lo lleno mal, ¿me multan? Sí, porque al final es un dato que tú estás declarando y si lo declaras mal o lo estás omitiendo, pues bueno, es un dato que la autoridad menciona como inexacto, que es lo que le comentaba, y de acuerdo al artículo 185A de la 185. ley aduanera, pues bueno, nos pueden aplicar una multa de 2,100 pesos a 2,860 Por campito. por esos campitos, ya sea en descarga, en seguros, en transporte, etcétera. Al final son los gastos conocidos como, no, bueno, como nacionales,
y pues bueno, se deben declarar. Vaya. Ok. ¿Qué más cambió? Pues este es un cambio muy importante. Exacto. Bueno, en la tercera resolución para la regla 199, que es intercambio de información de agentes de carga, solicitan que para que tú tengas una conexión con el site, pues bueno, debes solicitar tipo como en el SOIA un acceso para usuario y contraseña y que bueno, puedas transmitir sin ningún problema esa información. Y también se reforma el inciso C, fracción 1 de la regla 616, que es la rectificación de los pedimentos. Dentro de esta fracción se acotaban las excepciones en las cuales tú al rectificar no necesitas solicitar autorización a la autoridad. Aquí están ingresando la parte de que si tú en tu pedimento vas a modificar la tasa de TIGI, por ejemplo, pues ya no es necesario que al validar el SAT te ponga un bloqueo, porque normalmente envías a validar la información, el SAT te bloquea y pues bueno, tú haces una solicitud de autorización con la aduana, pues bueno, aquí ya no va a haber ningún problema. Perdóname, no te seguí. O sea, ahora no tengo que pedir autorización. No, Ok. sin ningún problema, si está bien declarada la información, nada más tú pones la nueva fracción, la nueva TIGI, y bueno, te debe dar firma directo sin necesidad de justificar ese pedimento ante la aduana. Pues es una buena noticia. Exacto. Porque luego esas autorizaciones son tardadas, así es. Ok. Exacto. Y pues bueno, la cuarta resolución no hubo tantos cambios importantes. Podríamos agregar que se adicionaron la regla 3321, que es autorización para la importación de menaje de casa durante la contingencia, ¿no? Se agregó por este tema de COVID, que estamos pasando, bueno, todos por pandemia mundial, y también la regla 3410, que es el despacho de mercancías que serán importadas de manera definitiva a la región fronteriza de Chetumal, así como la reexpedición al resto del país. Supongo que esto tiene que ver con el hecho de que cuando tú importas a región fronteriza tienes un impuesto preferencial, ¿no? Siempre y cuando importes, almacenes, comercialices, resguardes y las mercancías permanezcan en esa región. Si las mercancías salen y se van a Durango o a Querétaro o a México, pues entonces tendrás que hacer un nuevo pedimento en donde pagues la diferencia de los impuestos que no pagaste en tu primera importación. Es decir, repongas ese arancel preferencial. Exacto. Y bueno, la siguiente resolución, que es la quinta resolución, aquí sí hubo una reforma importante a la regla 151, que es la manifestación de valor. De hecho, hicimos un webinar al respecto por todas las modificaciones que se generaron. Pero en resumen, bueno, ya aquí nos dice la regla que todas las personas que introducen mercancía a territorio nacional están obligados a hacer la transmisión de la manifestación de valor y ya no nos ponen excepciones directas como que si eres OEA no, si eres IVAIEPS tampoco. O sea, ya nos están obligando directamente en la regla. También nos dicen que ya no se utiliza la parte de que una transmisión por operación de manera global o por operación individual. Aquí ya va a ser por operación de comercio exterior que tienes, vas a hacer la transmisión de la manifestación de valor. Ya no una manifestación por pedimento. Exacto. Ya no la forma de que, puede ser global por tu operación, ya no. O sea, es por cada uno de tus operaciones individuales. Y también ya no hay excepciones de fracciones arancelarias. Directamente nos dicen, todos están obligados a transmitir la manifestación de valor y pues bueno, el importador es el que autoriza a través del RFC las personas que pueden consultar o descargar dicho documento. Ok, oye, está igualita la autoridad con el tema de la manifestación de valor y el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que como está de tu lado, Mayra, con el complemento carta aporte. O sea, dice y pone un chorro de requisitos y nos hace quebrarnos la cabeza. ¿Y cómo que voy a tener que poner el pedimento de exportación del país de origen y traducido y un chorro de cosas? Y al final se prorroga, nos dejan en ascuas. Nosotros somos muy felices porque se prorrogue, pero híjole, pretenden abarcar pero no se cambia, un montón, pero no se cambia, pero no se desaparece, pero ahí les va ahí les va. Exacto. Nos dice qué y no nos dice cuándo. Saraí, ¿en dónde estamos paradas? ¿Cuándo entra en vigor en teoría? ¿A los 30 días después de que se publique el formato? Sí. Y no hay formato. Se publican.
Y luego se va a publicar el formato, como pasó con el complemento carta aporte, y Con el todos nos vamos a complemento. volver locos y vamos a hacer mesas de trabajo y a ver si nos lo quitan, así como el complemento. Exacto, ojalá. Ok. Pero bueno, en la sexta resolución, ya para resumirlo, se modificó el anexo 10 de sectores y fracciones arancelarias, donde se eliminan 8 fracciones. Y en el anexo, bueno, se adicionan 31 fracciones al anexo 10 de calzado de los padrones específicos de importadores. Pero ¿qué pasa con las 8 que eliminaron? Nada ¿A dónde más se derogan. fueron? ¿O se agruparon en otras que las podían englobar o qué fue lo que pasó? No, se derogaron directamente. Porque eran cosas viejas que ya ni siquiera se importaban o así. Por ejemplo, el ejemplo de, no sé, los rollos de revelado fotográfico, las máquinas de escribir, ¿era un tema de esos? Exacto, y porque, bueno, si recuerdan, hubo una modificación en la TIGI, en fracciones arancelarias, algunas se eliminaron y, bueno, pasaron a clasificarse en otras, entonces se encuentran en esta sección. Ok. De hecho, también hubo muchas muchas reglas en las modificaciones, que solamente se cambió la parte de que es la misma fracción, pero ahora como existe el famoso NICO, pues bueno, le agregamos la parte de número de identificación comercial. Para eso era la resolución. Pero Ok. en general la regla seguía siendo la misma. En la séptima resolución nos indicaban que se especifica el dispositivo tecnológico o medio de control a través del cual se realiza la presentación en la aduana de pedimento o de aviso consolidado. Aquí es el gafete electrónico. Y en la octava resolución, la parte más relevante fue la reforma de la regla 133, que son las causales de suspensión en los padrones. Aquí, además de todas las obligaciones que tú estás obligado a generar, pues bueno, nos dice que si yo no cumplí, por ejemplo, con tener un sistema de inventarios, mi firma, etcétera, pues bueno, ya no es necesario que me den de baja en todos los padrones, nada más en el padrón, ya sea importador o específico, del sector en el cual no estoy cumpliendo con la regla. Antes no se veía esa excepción. Pero eso es súper positivo. Es decir, si tú eres como en Grupo Sierras una comercializadora que tienes todos los padrones, antes me daban de baja uno y me daban de baja todos en cadena. Si tengo 10, los 10 van para abajo. En si la causa que originó esa suspensión fue la importación de un textil, vamos a decir, o sea, sigo vivo con el siderúrgico, con el del calzado, con el de explosivos, con el de químicos, siguen vivos todos. Sí, nada más te dan de baja el del sector que tú estás, pues bueno, haciendo una omisión de tus obligaciones. Vaya, pues esto es muy positivo. Muy buena noticia. Muy buena noticia. Sí. Ok. Bueno, en general son todas esas las modificaciones a las reglas. Hay muchas más, como les comenté, sin embargo tratamos de traerles resumido, pues bueno, tanto de miscelánea como de reglas generales de comercio exterior. Yo sé que estamos un poco cortos de tiempo y sin problema ustedes en cualquier contacto pues nos pueden mandar un mensaje en nuestras redes sociales, por correo electrónico y con gusto los podemos asesorar. Ok, chicas, rápidamente porque nos quedan 5 minutos. 2 preguntas para ustedes. Ignacio Gaona nos pregunta, aparte de que los decrementables son un campo multable, ¿tampoco son un campo validable? Sí. Ok. Sí, es un campo validable porque al final tú tú debes tener un respaldo de toda la información que estás declarando. Este campo, aquí validable entiendo que lo están generando a través de cuando tú mandas tu archivo M, por ejemplo, que es para que el SAT ya te otorgue la firma de validación y que tú puedas pagar sin ningún problema tu pedimento. En teoría sí lo tiene que hacer la autoridad. Sin embargo, operativamente, pues yo sé que muchas personas han validado pedimentos y se han encontrado con que el SAT te dice que estás obligado a declararlo, pero no lo lee bien en su sistema. Y así que puedes omitir información, puedes declarar a lo mejor incorrecta, te da firma y tú dices, ya está bien, pero no te puedes confiar de eso. Tú tienes que hacer tu validación manual, porque cuando hay una auditoría, ahí sí, pues aunque yo no te dije, bueno, como SAT, que estaba mal tu campo, pues es tu obligación haberlo declarado bien. Claro, claro. Y Blanca Hernández, creo que tiene que ver con el mismo tema, nos pregunta, ¿pero tiene que ver con el Incoterm declarado los decrementables?
Y creo que la respuesta es, por supuesto que sí, Blanca. Acuérdate que el Incoterm te dice, no nada más te dice de dónde a dónde es la obligación del comprador y la obligación del vendedor y la adquisición del riesgo, ¿no? También te dice hasta qué punto pagó uno y hasta qué punto deben de pagar impuestos las mercancías en la aduana. O sea, si le tienes que sumar el flete, si le tienes que sumar maniobras, si le tienes que sumar empaque y embalaje, si le tienes que sumar seguro, etcétera. Entonces, debe de ser una línea del tiempo perfecta. O sea, si yo declaré que era a partir de la fábrica del vendedor, pues todo lo demás irá en decrementables. Si por el contrario declaré que era un DDP y que a mí me entregaban aquí en mi puerta, pues entonces no tendré decrementables, ¿no? Debe de ser una línea del tiempo completa, parejita. Sí. María Félix Tinoco, es terrorismo fiscal. ¿Qué opinas, Mayra? Sí, evidentemente es terrorismo fiscal. Estamos de acuerdo. Sí, nos ponen en jaque a todos y lamentablemente no nos dan la pauta ni el cómo hacer las cosas. No sé qué, pero no cómo. Ahí nos la dejan caer nada más. Muy alejado de la realidad. Así es. Claro. Y Raquel Briceño, hola, una pregunta, ¿podrías repetir lo de la rectificación antes de la cuarta regla? La rectificación antes de la... la reforma Soraya, inciso C, ¿en qué fue lo que cambió? Lo que cambió, como lo comentaba, era de que el SAT, cuando tú mandas a validar un pedimento rectificado, te puede solicitar o no una justificación directa, es decir, más información. En este caso, cuando tú vas a rectificar para aplicar una nueva TIGI, un nuevo valor, pues ya no es necesario que el SAT te pida o te haga ese bloqueo directamente. Si está bien calculada la información contra tu valor aduana que estás declarando, pues sin problema te tiene que dar firma, no hay ningún tema. Nada más fue para agregar a las excepciones de los que no es necesario solicitar una autorización al SAT. Muy bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Hoy tuvimos un webinar muy concurrido, nada nos da más gusto. Ahorita al final les van a llegar 2 preguntitas, nada más es para ver qué temas son de su interés en lo sucesivo. Traemos por ahí el paquete económico del siguiente año, traemos la ley de revocación de mandato, traemos medios de defensa contra procedimientos en aduana. Traemos ahí muchos temas, ¿no? Díganos cuál es el que está más de su interés para volver a tener un webinar así, acompañados de ustedes. Esta grabación se sube a nuestro canal de YouTube. Si hay más dudas, por favor escríbanos en nuestras redes sociales o en nuestra página de contacto. Estamos a sus órdenes y nos vemos aquí en un mes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un muy bonito día. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego.